Este trabajo sobre remedios y plantas medicinales ha sido realizado por el alumnado de formación básica inicial del Aula de la Cuesta del Centro de Adultos San Cristóbal. Nos comentan sobre ella. Paqui nos habla sobre el epazote. El epazote, llamado también paico. Su nombre científico es Disphania ambrosioides. ¿Y dónde lo encontramos, Paqui? En los huertos. ¿Y para qué lo utilizamos? Se utiliza en infusiones. Eso nos lleva a que puedas comentarnos propiedades y aplicaciones del epazote. Como antihelmítico, especialmente efectivo frente a ascaris y aquilostoma, menos frente a ciuro, emanagogo, antiespasmódico. Indicado para parásitos intestinales, ascaridiasis y asquilotomasis. La verdad es que las palabras son bastante que nos traen por el camino de la amargura. Dinos la tradición oral sobre el epazote. Se cree que fue introducida en Europa en 1577 por Francisco Fernández de Toledo, quien fue también médico del rey Felipe II. De él proviene la primera medición que se conoce en el Viejo Mundo sobre el epazote, y donde también se cita por primera vez las virtudes medicinales que ya le otorgaban los nativos de México. Quienes lo utilizaban como antihismítico, también se utilizaba como antiespasmódico. Pues Olga nos va a hablar sobre la salvia. ¿Cuál es el nombre científico? El nombre científico de la salvia es Salvia officinalis. Sí. ¿Y dónde la encontramos? En lugares rocosos y secos. ¿Y para qué la utilizamos? La salvia tiene usos ornamentales, medicinales y gastronómicos, empleándose como condimento especialmente en Italia y en las recetas de influencia italiana. ¿Y qué propiedades y aplicaciones tiene la salvia? Se considera una planta especialmente beneficiosa para la mujer, puesto que contiene una sustancia llamada fitoesteroles que tienen un efecto estrogénico, sirve para suavizar los síntomas de la menopausia, en especial los sofocos, para disimular los dolores antes y durante de la menstruación, o en los casos de periodos irregulares o escasos. ¿Y qué nos cuenta la tradición oral sobre la salvia? Nos cuenta que los chamanes nativos de Norteamérica también quemaban con frecuencia los tallos secos de la salvia para entrar en contacto con sus guías espirituales y espíritus protectores. Y ahora nos habla del romero Vicente. Vicente, el nombre científico del romero es Rosmarinus officinalis. ¿En dónde lo podemos encontrar? Especies de la región mediterránea y del Cáucaso que ha sido cultivada desde eras antiguas en todo el mundo como planta ornamental. ¿Y cómo utilizamos el romero? En infusiones, condimentos, ingredientes para charcutería y embutidos. ¿Y cuáles son las propiedades, las aplicaciones del romero? Infusiones como el té, el vino, el baño, el alcohol. Se utiliza para trastornos de órganos nobles como el riñón, el corazón, los intestinos, etc. Reuma, lesión de musculares, el estrés y la ansiedad. ¿Y cuál es la tradición oral que conocemos sobre el romero? Los antiguos habían dado al romero el nombre de hierba de las coronas, porque se entrelazan en estas con el mirto, el laurel. En algunos países se coloca una ramita de romero en manos de los difuntos o se planta sobre su tumba. Nos habla Paqui ahora de la hierbabuena. El nombre científico es Mentha spicata. ¿Dónde la encontramos? En supermercados y en herbolarios. ¿Y cómo utilizamos la menta? La hierbabuena se consume como bebida en infusión. Se utiliza como hierba aromática, siendo uno de los aromas utilizados para caramelo, chicles y helados y otras preparaciones de repostería aromatizadas con menta. ¿Cuáles son las propiedades? Tienen propiedades útiles antiespasmódicas, encarnativos,
antiséptico, analgésico, antiinflamatorio y estimulante. ¿Y qué nos dice la tradición oral sobre la hierbabuena? Su uso medicinal es antiguo, ya que presente en la orden de Carlomagno. Pues nos habla Olga ahora de la manzanilla. La manzanilla, ¿cómo la podemos...? Llamada también camomila común o romana. El nombre científico es Chamaemelum nobile. ¿Y para qué lo utilizamos? Lugares donde se encuentran. Bueno, pues los lugares donde Vale. se encuentran. Háblenme usted de los lugares donde se encuentran. Nativa de Europa Occidental y norte de África. Se puede encontrar en herborados, ¿Cómo la utilizamos ahora sí? en infusiones y aceites esenciales. ¿Cuáles son las propiedades, las aplicaciones de la manzanilla? Sus propiedades son digestivas, carminativas, sedantes, vasodilatadoras y antiespasmódicas. ¿Y desde cuándo tenemos noticias de que se utilizaba? Se empezó a utilizar en la antigua Grecia. Pues ahora es Vicente, le toca nuevamente el turno a Vicente que nos habla de la melisa. ¿Cómo conocemos también a la melisa, Vicente? Melissa officinalis. Bueno, ya tú dices el nombre difícil, yo digo el fácil. La conocemos como toronjil también y como hoja de limón. Bueno. ¿En dónde se encuentra? Nativa de Europa en el nombre, con el nombre botánico de esta hierba procede de la palabra griega para miel de abeja y se considera tan cicatrizante, curativa como la misma miel. ¿Cómo la utilizamos? En infusiones, aceites esenciales y en algunos dentíficos por sus propiedades aromáticas y antisépticas. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus propiedades y sus aplicaciones? Poseen propiedades antiespasmódicas, se emplean en la reanimación de desmayos y como calmante natural. También se usa como repelente de mosquitos y se consume en infusiones. ¿Qué podemos decir de la tradición oral de la melisa? Descrita por Carlos Linneo en 1753 y se publicó en especies Plantarum. Continuamos con la serie de plantas que el alumnado de formación básica inicial del aula de la Cuesta ha ido recopilando información y tradición sobre las mismas. Nos habla ahora Toñi, nos habla del poleo. ¿Cómo lo conocemos también? Se llama Menta puleum. ¿Dónde lo encontramos? Crece bien en sitios húmedos o junto a cursos fluviales. Se encuentra silvestre entre otras plantas. ¿Y cómo lo utilizamos? En infusión. ¿Qué propiedades tiene el poleo? Facilita la expulsión de gases, digestivo, regula la menstruación, expectorante, antitusivo, relajante. ¿Qué nos dice la tradición oral sobre el poleo? El uso medicinal de la menta poleo es viejo, como demuestra su presencia en la orden emitida por Carlomagno, que reclama sus campos para que cultiven una serie de hierbas y condimentos, incluyendo la menta poleo. Y seguimos con el orégano, también muy popular. ¿Qué nos dice del orégano, Julia? Lugares donde se encuentran. Lugares donde se encuentran. En la zona mediterránea. Bueno, lo llamamos, su nombre científico es Oreganum vulgare. ¿Y cómo lo utilizamos? En las medicinas populares, la infusión de orégano ha sido utilizado como un auxiliar en el tratamiento de la tos. ¿Y entonces qué propiedades tiene? Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas, siendo las más importantes sus actividades antioxidantes, antimocribianas y en estudios bastantes primarios. Antitumoral. Antitumoral, antiestética y también se la considera tónica digestiva. Pues seguimos con Rosa. Rosa nos va a hablar de la reina Luisa. También llamada caña limón. Que tiene un nombre científico tan rimbombante como Jimbopogon citratus. ¿En dónde la encontramos? En lugares naturales de la India, Sri Lanka y Malasia. ¿Y cómo la utilizamos?
En infusión principalmente. Principalmente en infusión. ¿Cuáles son las propiedades y aplicaciones de la reina Luisa? Es carminativa, digestiva y flatulencia. ¿Y qué nos cuenta de la tradición oral? Trasladada desde Europa. La trajimos desde Europa. Seguimos con Toñi, nos va a hablar ahora de la caña santa. Es natural de la India, Ceilán y Malasia. En la actualidad se la cultiva como planta medicinal en zonas tropicales y subtropicales, incluyendo las Islas Canarias. ¿Cómo la utilizamos? En infusión se utiliza como tónico aromático y febrífugo. Y febrífugo. Sí. ¿Y qué propiedades y aplicaciones tiene? Es carminativo, digestivo y para el tratamiento de flutulencia. ¿Es muy usado como? Es muy usado como repelente de insectos, particularmente mosquitos. Bueno, seguimos. Seguimos con Julia. Julia nos habla de la ruda, que la conocemos también como ruta graveolens. ¿Dónde la encontramos? En lugares áridos, secos y soleados. ¿Y qué modo de utilización tiene? Tiene uso culinario y medicinal. ¿Qué propiedades podemos adjudicarle a la ruda? Tiene propiedades para mejorar la artritis, dolores articulares, dolores menstruales y relajante muscular. ¿Qué nos cuenta la tradición oral sobre la ruda? En la Biblia aparece mencionada como peganón, así como en el griego moderno, y una orden emitida por Carlomagno que reclama a sus campos para que cultiven una serie de hierbas y condimentos, incluyendo la ruda graveolens. Seguimos con Rosy. Rosy nos habla de la mejorana. También llamada majorana o marjorama. Aunque su nombre científico es Origanum majorama. ¿Dónde la encontramos? Es habitual de eso. Es natural del este de Asia y del Mediterráneo. Su cultivo se ha extendido por España en zonas soleadas y secas. ¿Cómo la utilizamos? Se usa como condimento. ¿Y cuáles son sus propiedades? Para aromatizar y diseño de perfume. La tradición oral nos dice que su uso es extendido desde el antiguo Egipto. Y Toñi nos habla del llantén, que también se llama plántago mayor. Ajá. ¿Lugares donde lo encontramos? Es natural de Europa, norte de África y Asia Occidental. Se puede encontrar en herbolarios. ¿Y cómo lo utilizamos? En jarabes, colirios, jargarismos. ¿Cuáles son las propiedades del llantén? Es un buen diurético, expectorante, emoliente y cicatrizante. Bueno, no conocemos ninguna tradición oral sobre el llantén, o por lo menos no la han encontrado en nuestro alumnado, pero sí seguimos con Julia, seguimos hablando del amor seco. Crece por todos los valles desde los 2.000 hasta los 3.500 metros. Su nombre científico es Xanthium spinosum. ¿Y cómo lo utilizamos? En infusión, zumo farmacológico. ¿Y qué propiedades tiene? Desde el punto de vista farmacológico, destacan sus propiedades antimicrobianas, antisulgerogénicas y efectos antiinflamatorios. E hipoglicemiante. También se usan sus hojas y tallos en infusiones para descongestionar los riñones y la vejiga, bajar la fiebre y la inflamación de estómago y para tratar problemas pulmonares. Bueno, no conocemos tradición oral sobre el amor seco y continuamos hablando de la greñamillo. Rosy. Sí, Bárbara. Es barba de maíz más conocida por greñamillo. Ajá. ¿Y dónde? Su nombre científico se desconoce. Sí. Se venden en herbolarios y supermercados. ¿Y cómo la utilizamos? Es diurética, demulcente urinario y suave estimulante. La tradición oral nos dice que se cultivaba ya hace 4.000 años, como cereal y para forraje. Los primeros en cosechar maíz fueron los aztecas y los mayas de América del Sur, continente en el que ahora está más extendido su cultivo. Y cerramos este bloque de plantas medicinales con Julia y el eucalipto. Ay.
El nombre científico del eucaliptus también es llamado Eucalyptus melliciora. ¿Dónde lo encontramos? Lugares donde se encuentran herbolarios. ¿Y cómo lo utilizamos? En vaporizaciones de las hojas y aceite esencial. ¿Qué propiedades tiene el eucaliptus? Su aceite esencial como desinfectante para la descongestión nasal y como ungüento para el herpes labial.